Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde desentrañamos los misterios, las pasiones y los secretos más jugosos de la televisión. Hoy, prepárense para un viaje épico, porque vamos a sumergirnos en un universo de intrigas, romances imposibles y giros inesperados, y todo con el sabor exótico y seductor de las telenovelas turcas. Así es, hoy les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona. Esos dramas turcos que nos roban el corazón, nos hacen sufrir con cada escena y nos dejan pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Vamos a explorar esos mundos donde el amor y la traición bailan un tango apasionado, donde las familias ocultan oscuros secretos y donde cada personaje tiene una historia que contarnos, una herida que sanar o un plan maquiavélico que ejecutar. Si eres de los que aman las historias llenas de emociones fuertes, de esas que te hacen suspirar, gritarle a la televisión y secarte las lágrimas al mismo tiempo, este es tu vídeo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y análisis. Dale clic a ese botón rojo, activa la campanita y únete a esta gran comunidad de apasionados por las series y las historias que nos hacen vibrar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones turcas. Y es que, si hay algo que las telenovelas turcas saben hacer muy bien, es jugar con nuestros sentimientos. Nos transportan a paisajes exóticos, nos presentan personajes complejos y nos enganchan con tramas que parecen sacadas de la mente de un genio del suspense. Hoy vamos a hablar de algunos dramas que, personalmente, me han marcado y que creo que todo amante del género debería conocer. Empecemos con una joya que seguramente ya habrán escuchado mencionar, Amor en blanco y negro, o Psiya Beyazıt, como se conoce en turco. Esta serie nos presenta la historia de Asli, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y un corazón aparentemente congelado. Desde el primer momento, la química entre estos dos personajes es innegable, pero sus mundos son tan diferentes que su relación se convierte en un torbellino de emociones, de encuentros y desencuentros, de amor y odio. La trama está llena de giros inesperados, secretos familiares que salen a la luz y situaciones de alto riesgo que te mantendrán al borde del asiento. Y es que, en las novelas turcas, nada es lo que parece, los buenos pueden tener un lado oscuro y los villanos pueden llegar a redimirse de la manera más inesperada. En Amor en blanco y negro vamos a ver una lucha constante entre la luz y la oscuridad, no solo en el mundo que rodea a los protagonistas, sino también en sus propios corazones. Y no puedo dejar de mencionar la actuación magistral de sus protagonistas, quienes nos hacen vivir cada emoción como si fuera nuestra, la mirada penetrante de İbrahim Çelikkol como Ferhat y la vulnerabilidad y fortaleza de Birce Akalay como Asli, hacen de esta pareja un dueto explosivo que mantiene a los espectadores al filo de la butaca. Los dilemas morales que enfrentan ambos personajes y cómo esos dilemas repercuten en su relación son los que hacen que esta serie sea tan cautivadora. Además, la serie no teme explorar temas oscuros como la mafia, el asesinato y la venganza, pero siempre con un toque de romance que es tan característico de las telenovelas turcas. Y es que la dualidad de Ferhat, un hombre capaz de ser despiadado y a la vez tremendamente vulnerable, es lo que lo convierte en un personaje tan fascinante. Otro drama que no podemos pasar por alto es Kara Sevda, o Amor Eterno, una historia que te romperá el corazón en mil pedazos y te hará creer en el poder del amor verdadero, incluso en las circunstancias más adversas. Esta serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente, pero sus vidas toman caminos muy diferentes por culpa de las circunstancias y las intrigas familiares. Años después, sus caminos vuelven a cruzarse, pero el destino parece empeñado en separarlos una y otra vez. En Kara Sevda vamos a ver un amor que desafía el tiempo, las distancias y los obstáculos, un amor que se enfrenta a la ambición, la traición y la venganza. La serie está llena de momentos emotivos, de diálogos que te llegarán al alma y de escenas que te dejarán sin aliento. Y si eres de los que aman sufrir con las historias de amor imposibles, esta es tu serie. Los protagonistas, Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan, nos regalan actuaciones impecables y la química entre ellos es simplemente magnética, una conexión que traspasa la pantalla y nos hace creer en la intensidad de ese amor prohibido. Además, la serie explora temas como la lucha de clases, la corrupción y el poder, agregando una capa adicional de profundidad a la trama. El personaje de Emir, el antagonista interpretado por Kaan Urgankolu, es también un pilar importante en la serie, con una actuación que nos hace amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Su obsesión por Nihan es el principal motor de los conflictos de la serie, y sus maquinaciones son la causa de muchas de las lágrimas que derramamos al verla.
La fotografía, la banda sonora y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera que te transportará a otro mundo, con paisajes urbanos y rurales que nos muestran la dualidad de Estambul y la complejidad de las vidas de los protagonistas. Y prepárense para llorar, porque esta serie no escatima en momentos dramáticos que te harán soltar más de una lágrima, una montaña rusa de emociones que te mantendrá enganchado de principio a fin. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablar de una serie que combina el drama con la comedia romántica, pero sin perder esa esencia turca que tanto nos gusta. Me refiero a Derkencikus, o Pájaro Soñador, una historia fresca y divertida que te robará el corazón con sus personajes carismáticos y sus situaciones cómicas. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el dueño de la empresa, un hombre aventurero y de espíritu libre. Su relación está llena de malentendidos, situaciones graciosas y momentos románticos que te harán suspirar. En Derkencikus vamos a ver una historia de amor que nace en medio del caos, una historia que te recordará que el amor puede encontrarse en el lugar más inesperado. La serie es perfecta para esos momentos en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo, sin perder la intensidad de las emociones que tanto nos gustan de las series turcas. Y los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, son simplemente adorables y tienen una química que traspasa la pantalla, una pareja que nos hace creer en la magia del amor y en la posibilidad de que los polos opuestos se atraigan. La serie también se destaca por su tono ligero y divertido, con situaciones cómicas que nos sacan más de una carcajada, pero sin dejar de lado la profundidad de los sentimientos y las dificultades que enfrentan los protagonistas en su camino al amor. Además, la serie nos presenta un abanico de personajes secundarios muy entrañables, cada uno con sus propias historias y peculiaridades, lo que hace que la experiencia de ver Derkencikus sea aún más gratificante. La serie nos lleva a conocer la vida en un barrio tradicional de Estambul, con sus costumbres y tradiciones, pero también nos muestra la modernidad de una ciudad cosmopolita y vibrante. Y si hablamos de dramas con intrigas y secretos familiares, no podemos dejar de mencionar Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia para vengar la muerte de su padre y desenmascarar a los responsables de la injusticia que sufrió su familia. En su camino se cruza Dila, su amiga de la infancia, y el amor resurge entre ellos, pero las circunstancias los pondrán a prueba de manera constante. Kuzgun es una serie llena de acción, suspense y drama, donde los secretos del pasado regresan para atormentar el presente. La trama te mantendrá pegado a la pantalla con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Y es que, en las telenovelas turcas, nada es sencillo, los buenos también pueden tener motivos oscuros y los villanos pueden llegar a sorprenderte. El amor entre Kuzgun y Dila es una de las piezas centrales de la trama, pero las heridas del pasado, las conspiraciones y las venganzas lo pondrán en peligro una y otra vez. El personaje de Kuzgun, interpretado magistralmente por Barar-Duk, es un hombre marcado por el dolor y la sed de venganza, pero también tiene un lado vulnerable y sensible, especialmente cuando se trata de Dila. Dila, interpretada por Burcu Biricik, es una mujer fuerte e independiente que se debate entre su lealtad a su familia y sus sentimientos por Kuzgun. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la lealtad familiar y el perdón, pero siempre con un toque de drama y romance que es tan característico de las telenovelas turcas. Si buscas una serie que te mantenga en tensión y te haga cuestionar las verdaderas intenciones de cada personaje, Kuzgun es una excelente opción, una historia que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el último capítulo. Y continuando con los dramas que nos hacen reflexionar sobre la familia y los secretos, no podemos olvidar Gizerde, o Con Intruso, una serie que te dejará sin aliento con su trama llena de giros inesperados y personajes con dobles vidas. La historia nos presenta a dos hermanos que son separados cuando niños y terminan trabajando para bandos opuestos de la ley, uno como policía infiltrado en la mafia y el otro como un miembro de la mafia que se infiltra en la policía. El destino los une y los enfrenta en una lucha que pondrá a prueba sus lealtades, sus creencias y su propio sentido de la identidad. Gizerde es una serie que te enganchará desde el primer momento con su ritmo trepidante, su trama llena de suspense y sus personajes complejos. La serie aborda temas como la lealtad, la traición, el amor fraternal y la búsqueda de la justicia. Los protagonistas, Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Mert, nos regalan actuaciones excepcionales, logrando transmitir la complejidad de sus personajes y la lucha interna que enfrentan. La serie también se destaca por su ritmo ágil, con escenas de acción que te dejarán sin aliento, pero también con momentos de gran emotividad y reflexión.
Y es que, en las telenovelas turcas, las familias son un terreno fértil para los secretos y las intrigas, y Yizerde es un claro ejemplo de ello, una historia que nos muestra que incluso en los ambientes más oscuros, siempre hay espacio para el amor y la lealtad, aunque a veces estén teñidos de dolor y sacrificio. La actuación de los protagonistas es impecable y te harán sentir cada emoción como si fuera propia, la angustia, la incertidumbre, la esperanza y el dolor, todo se siente intensamente al ver esta serie. Y prepárate para los giros de guión, porque esta serie no se anda con rodeos a la hora de sorprenderte, los momentos de tensión y los plot twists son la norma en Yizerde, lo que la convierte en una experiencia televisiva inolvidable. Y no podía dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un drama que ha marcado un antes y un después en las telenovelas turcas, y que ha sido adaptado en diferentes países. La serie nos cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, y empieza a desarrollar una atracción prohibida hacia su sobrino político, Belul. La trama está llena de pasión, celos, traiciones y conflictos familiares que te mantendrán pegado a la pantalla. Aşk Memnu es un drama que aborda temas como el adulterio, la ambición, la hipocresía y los tabúes sociales. La serie te hará cuestionar los límites del amor y la moralidad. Los personajes son complejos y sus acciones tienen consecuencias que te dejarán sin aliento. Ver en Saad como Biter es simplemente hipnotizante, una actuación que nos muestra la ambición, la fragilidad y la desesperación de este personaje, un rol que la catapultó a la fama internacional. Kıvanç Tatlıtuğ como Belul es el perfecto objeto de deseo, un hombre carismático y seductor que no puede resistir la tentación. La química entre ambos protagonistas es palpable, lo que hace que la historia de Amor Prohibido sea aún más intensa y cautivadora. Y no puedo dejar de mencionar la elegancia y el glamour de la serie, desde el vestuario hasta los escenarios, todo contribuye a crear una atmósfera de lujo y sofisticación, un mundo de opulencia que contrasta con la turbulencia emocional de los personajes. Si buscas un drama que te haga reflexionar y te mantenga en tensión, Aşk Memnu es una excelente opción, una historia que te atrapa desde el primer momento y te hace cuestionar los límites de la moralidad y el deseo. Y podríamos seguir hablando horas y horas de otros grandes dramas turcos que nos han robado el corazón, como Medcezir, una adaptación de la famosa serie Deok, que nos muestra la vida de un joven de barrio humilde que se ve catapultado a un mundo de lujo y privilegios, con su dosis de dramas adolescentes y amores imposibles, o Sefirin KZ, una historia de amor con paisajes impresionantes y personajes inolvidables, que nos transporta a la costa turca del Egeo con su historia de amor y venganza, o Kukur, una serie de acción y drama con una estética muy particular, que nos sumerge en el mundo de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, con sus propios códigos y reglas. También podríamos mencionar Muhteşem YZYL, conocida en español como El Sultán, una serie de época que nos sumerge en la vida del Imperio Otomano con su intriga palaciega, sus amores y sus batallas. Y no olvidemos Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra los orígenes del Imperio Otomano con sus épicas batallas y sus personajes heroicos. Pero creo que por hoy ya tenemos suficiente material para que puedan explorar y disfrutar, una muestra de la gran variedad de historias que nos ofrece la televisión turca. Lo que sí quiero destacar es que, más allá de las tramas y los personajes, las telenovelas turcas tienen algo especial que las hace tan adictivas, su capacidad para conectar con nuestras emociones más profundas, para hacernos vibrar, reír, llorar y sufrir junto con los protagonistas. Y es que, al final, todos buscamos historias que nos toquen el alma, que nos hagan creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Las telenovelas turcas nos ofrecen esos viajes emocionales, esos escapes de la realidad que tanto necesitamos, con sus personajes complejos, sus historias apasionantes y sus escenarios exóticos. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de los dramas turcos de amor y traición. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Hoy hemos explorado algunos de los dramas más populares y emocionantes de la televisión turca, esos que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan con ganas de más. Hemos hablado de amores imposibles, de secretos familiares, de intrigas, venganzas y pasiones desbordantes. Y hemos visto que, si hay algo que las telenovelas turcas saben hacer muy bien, es jugar con nuestras emociones y transportarnos a mundos llenos de magia y drama. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen, así que los invito a que sigan explorando y descubriendo nuevas historias que les roben el corazón. Y si ya tienen alguna serie favorita que no he mencionado, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría conocer sus recomendaciones y poder compartirlas con el resto de la comunidad.
Así que no se limiten, compartan sus experiencias y descubran nuevas series que los hagan vibrar. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y lleno de sorpresas, siempre hay algo nuevo que descubrir y una historia que nos está esperando para robarnos el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo incondicional al canal. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido y compartiendo mi pasión por las series y las películas. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Así que, no se lo piensen más y únanse a esta gran comunidad de amantes del drama. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el drama los acompañe. Y recuerden, la vida es un drama, pero con buenas series, se vive mejor.